El diablo no quiere que ningún hijo elegido de Dios prospere. Por eso usa diversas tácticas para atacar. La Biblia nos advierte que actúa como un león rugiente, buscando a quien devorar. Como creyente, es vital que conozcas sus tácticas, porque la ignorancia puede hacerte vulnerable. Hay señales claras que cuando las detectas en tu vida, requieren una acción rápida para proteger tu alma y detener sus ataques. En el video de hoy, te revelaré las señales de los ataques espirituales y aprenderás qué hacer para detenerlos de manera efectiva. Asegúrate de ver hasta el final, porque el Señor tiene algo importante que decirte a través de este mensaje. Y antes de continuar, si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte a este canal para seguir recibiendo más contenido que fortalezca tu fe y tu vida espiritual. Los ataques espirituales son las batallas invisibles que enfrentamos en el reino espiritual, y el enemigo no solo busca dañar tu espíritu, sino también tu cuerpo y tu alma. Aunque estos ataques ocurren en el plano espiritual, sus efectos pueden manifestarse en lo físico, afectando tu vida diaria. Recuerda, estos ataques no provienen de Dios ni de sus ángeles, son las obras de las tinieblas y del diablo. Como hijo elegido de Dios, te conviertes en su objetivo principal, pero no estás indefenso. La Biblia nos da una promesa poderosa en Lucas 10, versículo 19. Yo te he dado autoridad para pisotear serpientes y escorpiones y para vencer todo poder del enemigo. Nada te dañará. Sin embargo, es fundamental entender las señales, ya que el enemigo no se presenta de manera obvia, sino con astucia y sutileza, atacando tus puntos más vulnerables. El diablo busca los puntos débiles en tu vida para lanzar una guerra en tu alma. Si no permaneces vigilante, puede debilitarte espiritualmente antes de que lo percibas. ¿Cómo puedes saber si el enemigo te está atacando? Hoy descubriremos las señales que indican que el enemigo está tras de ti porque eres un elegido del Señor. El enemigo es astuto y una de sus tácticas más peligrosas para capturar el alma de una persona es generar una división entre esa persona y Dios. El diablo comprende que, si logra separar al creyente de la fuente de su fe y fortaleza, esa alma se vuelve vulnerable y más fácil de manipular. La relación entre Dios y sus hijos es un vínculo espiritual profundo, y cuando ese lazo se debilita, el creyente queda expuesto a ataques espirituales más graves. Cuando empiezas a notar que te sientes cansado o desinteresado en actividades espirituales que antes eran vitales para ti, como la oración, el evangelismo o el ayuno, es una señal clara de que el enemigo está trabajando en tu contra. Este letargo espiritual no es casualidad. Es una trampa sutil diseñada por el diablo para hacerte perder el enfoque. Su intención es apagar tu pasión por Dios, porque sabe que un creyente ferviente y comprometido con Dios representa una amenaza directa a su reino. La oración y el ayuno son herramientas poderosas que desatan el poder de Dios, y el enemigo hará lo que sea para que dejes de practicarlas. En Apocalipsis 3, versículo 16, la palabra advierte: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Este pasaje es una advertencia directa para aquellos que se vuelven indiferentes en su fe. La tibieza espiritual es peligrosa porque te desconecta lentamente de la fuente de tu poder, Dios mismo. El diablo sabe que si logras mantenerte cercano a Dios, fortalecerás no solo tu vida, sino que serás un instrumento que impactará la vida de los demás y causará estragos en el reino de las tinieblas. El cansancio espiritual no solo te afecta a ti, sino que también puede debilitar tu testimonio ante otros, haciéndote menos efectivo en la obra de Dios. Por eso es esencial estar en constante vigilancia y oración. Jesús mismo nos aconsejó en Mateo 26, versículo 41, «Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil». Este versículo nos recuerda que aunque nuestro espíritu anhela permanecer cerca de Dios, la carne es susceptible a las trampas del enemigo. No permitas que las distracciones o los lapsus espirituales te aparten de tu propósito eterno. El enemigo hará todo lo posible por alejarte de tu llamado, pero debes mantenerte firme, enfocado en lo que realmente importa, tu relación con Dios. Si te mantienes vigilante y en constante oración, tendrás la fortaleza para resistir cualquier ataque del diablo y seguir avanzando en tu camino espiritual. La escasez de recursos materiales
puede ser más que una simple circunstancia desafortunada. A menudo, es una estrategia del enemigo para probar tu fe y desestabilizar tu relación con Dios. Aunque en algunos casos, la falta de dinero o provisiones puede estar relacionada con factores externos, el diablo puede aprovechar estas situaciones para sembrar dudas en tu corazón y hacerte cuestionar la bondad de Dios. El enemigo busca ponerte en una posición de desesperación, donde tengas que elegir entre confiar en Dios o depender exclusivamente de los bienes materiales. En ese momento, la tentación de apartarte de la fe y enfocarte en tus carencias puede ser abrumadora. El diablo sabe que cuando las personas están en necesidad, son más vulnerables, y por eso trata de debilitar tu confianza en el Señor, capitalizando aquello que crees que te falta y usando esa escasez para quebrantar tu fe. En 1 de Timoteo 6, versículo 10, se nos advierte: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe. El diablo te coloca en situaciones en las que la lucha entre lo material y lo espiritual parece insuperable, esperando que elijas las riquezas del mundo en lugar de confiar en la provisión divina. Es importante recordar que la falta de recursos es un momento clave de prueba, un desafío que revela el estado de nuestra fe. Un predicador dijo una vez que somos más vulnerables a la tentación en dos situaciones: cuando no tenemos nada y cuando lo tenemos todo. En ambos extremos, nuestra fe es sacudida, y el enemigo intenta aprovechar estas circunstancias para separarnos de Dios. No caigas en la trampa de medir la fidelidad de Dios por la cantidad de recursos que posees. La Biblia nos recuerda en Filipenses 4, versículo 19: Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Cuando sientas que tus recursos disminuyen y la escasez comienza a acechar, mantente firme en tus convicciones y confía en que Dios proveerá. Al mantenerte fiel a Él, incluso en los momentos de mayor necesidad, estarás frustrando los planes del enemigo y fortaleciendo tu fe en el proceso. La fatiga física, aunque parezca desconectada de lo espiritual, es una de las herramientas más sutiles y efectivas que el enemigo utiliza para debilitar nuestra relación con Dios. El diablo comprende que un cuerpo agotado, una mente cansada y un espíritu exhausto pueden llevarnos a descuidar los aspectos más importantes de nuestra vida espiritual. Un cuerpo debilitado puede hacer que el compromiso con los ejercicios espirituales como la oración, el estudio de la palabra y el tiempo de comunión con Dios se vuelva difícil, incluso desalentador. Cuando el enemigo ataca tu cuerpo, la fatiga puede volverse persistente, afectando no solo tu energía física, sino también tu pasión por las cosas de Dios. Aunque descanses, es posible que sientas que no recuperas fuerzas, y ese agotamiento físico se traduce en una pérdida de enfoque y motivación espiritual. A medida que el cansancio se instala, te resulta más fácil dejar de lado tu tiempo con Dios, priorizando otras actividades o simplemente el descanso. Incluso cuando oras, la conexión es superficial y la profundidad de tu relación con Dios comienza a desvanecerse. Este es uno de los mayores peligros del agotamiento, que el cansancio físico termine afectando tu vida espiritual. Y eso es exactamente lo que el diablo busca. La Biblia advierte sobre este peligro en Mateo 13, versículo 25. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Este pasaje, aunque se refiere al sueño literal, también puede ser interpretado espiritualmente. Cuando estamos espiritualmente adormecidos, permitimos que el enemigo siembre distracciones, dudas y debilidad en nuestras vidas, que luego pueden crecer y sofocar nuestra fe. Es importante recordar que la fatiga espiritual a menudo se disfraza de agotamiento físico. El enemigo sabe que, si te mantiene ocupado, exhausto o distraído, tu vida espiritual se verá afectada y tu conexión con Dios se debilitará. Por eso, debemos estar atentos a la manera en que el cansancio físico impacta nuestra relación con Dios y aprender a cuidarnos tanto física como espiritualmente. No es solo un acto de autocuidado, sino una defensa contra los ataques que buscan separarnos de nuestra comunión con Dios. Para superar esta fatiga, debemos recordar lo que dice Isaías 40, versículo 29 al 31. Él da esfuerzo al cansado
y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Este versículo nos recuerda que Dios es nuestra fuente de fortaleza y renovación, y que cuando recurrimos a Él, podemos vencer el cansancio físico y espiritual, manteniéndonos firmes en nuestra fe y propósito. Cuando experimentas debilidad constante, tanto física como espiritual, puede ser una de las señales más claras de un ataque espiritual. El enemigo sabe que cuando estamos agotados, tanto en cuerpo como en alma, somos más vulnerables a sus engaños y manipulaciones. Aprovecha esos momentos de cansancio para sembrar dudas en nuestra fe, alimentando el desaliento y alejándonos de nuestro enfoque en Dios. Esta debilidad no solo afecta nuestras fuerzas físicas, sino que puede invadir nuestro espíritu, haciéndonos sentir distantes de la presencia de Dios, desconectados de nuestra fuente de fortaleza. Sin embargo, es en estos momentos de mayor debilidad donde Dios nos llama a confiar más profundamente en Él. La Biblia nos recuerda en Isaías 40, 28 a 29. ¿No lo sabes? ¿No has oído? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga, y su entendimiento no tiene límites. Él da fuerzas al cansado y aumenta el vigor del débil. Esta promesa nos asegura que, aunque nuestras fuerzas físicas se desgasten, Dios está siempre listo para restaurarnos, para llenarnos de su poder y renovar nuestro espíritu. El cansancio físico es algo que todos experimentamos, pero cuando este agotamiento comienza a influir en nuestro deseo de acercarnos a Dios, es una señal de que algo más está ocurriendo. El enemigo utiliza la fatiga espiritual como una herramienta poderosa. Cuando estás agotado, te resulta difícil orar, leer la palabra de Dios o participar en actividades espirituales que normalmente te darían vida. El enemigo quiere que te sientas tan abrumado que ya no tengas energía para conectarte con Dios. En 2 de Corintios 4, versículo 16, se nos dice: «Por tanto, no nos desanimamos. Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día». Esta es una promesa de renovación espiritual que no depende de nuestras fuerzas físicas, sino de la intervención directa de Dios. Él sabe que nuestras fuerzas son limitadas, pero su poder es infinito, y es en nuestra debilidad donde su fuerza se manifiesta con mayor claridad. El enemigo busca, a través del cansancio y la distracción, que el altar de oración en nuestras vidas se enfríe. La oración, que es nuestra conexión directa con Dios, puede empezar a parecer una carga pesada, algo que hacemos por rutina y sin pasión. Este es un estado peligroso, porque la oración no es solo un deber religioso, sino una fuente de vida y poder espiritual. La Biblia nos enseña que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, intercediendo por nosotros cuando no sabemos cómo orar, como se expresa en Romanos 8, versículo 26. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos pedir lo que nos conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Este pasaje nos asegura que no estamos solos en nuestra lucha. Incluso cuando nuestras fuerzas son insuficientes, el Espíritu Santo está ahí, fortaleciendo nuestra conexión con Dios. Es crucial, cuando nos sentimos débiles, clamar al Espíritu Santo para que reavive nuestro corazón. El enemigo puede intentar distraerte, pero Dios está siempre presente, esperando que te acerques a Él en busca de renovación. Jesús mismo nos invita en Mateo 11, versículo 28. «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Este descanso no es solo físico, sino un descanso profundo para nuestra alma, que nos permite recargar nuestras fuerzas espirituales y regresar con renovada energía a la batalla. No dejes que el cansancio físico o espiritual te derrote. En esos momentos de mayor debilidad, busca a Dios con todo tu ser y recuerda que su fuerza se perfecciona en tu debilidad. Cuando el Espíritu Santo llena tu vida, tu mente se encuentra alerta y enfocada, llena de paz y con un claro sentido de dirección. Esto es porque estás en sintonía con Dios, quien guía tus pasos y te proporciona la claridad que necesitas para enfrentar cualquier situación. La Biblia dice que Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. 1 de Corintios 14,
versículo 33, y es esta paz la que debe gobernar tu corazón cuando te enfrentas a desafíos. Sin embargo, uno de los ataques más sutiles y devastadores del enemigo es hacerte sentir abrumado, confundido y desamparado. El miedo, la ansiedad y la confusión pueden invadir tu mente, haciéndote creer que estás solo en tu lucha, que no tienes control sobre tu situación y que no hay esperanza de solución. Este estado de desesperanza no viene de Dios, sino del enemigo que busca desviarte de tu propósito y robarte la confianza en tu relación con el Señor. Cuando el enemigo ataca al creyente, lo hace convenciendo su corazón de que estás solo, creando una sensación de impotencia ante las dificultades de la vida. Si te encuentras en esta situación, sintiendo que no sabes qué hacer o que no puedes ver una salida clara, es probable que el enemigo esté intentando distraerte y robarte la paz que Dios quiere que tengas. En vez de acudir a Dios en busca de dirección, el diablo busca que te preocupes y llores por lo que no está funcionando en tu vida, alejándote de la confianza en tu Padre Celestial. Es fundamental recordar que, aunque los problemas parezcan grandes y abrumadores, no estás solo. El Salmo 121, versículos 7 al 8 nos asegura: el Señor te guardará de todo mal, Él cuidará tu vida, el Señor cuidará tu ir y venir, desde ahora y para siempre. Esto significa que, aunque el miedo y la confusión intenten apoderarse de ti, Dios está contigo, protegiéndote y guiándote en cada paso que das. No debes permitir que el miedo, la ansiedad o la confusión te aparten de esta verdad. El enemigo sabe que si logra que tu corazón se llene de dudas, tu fe se verá debilitada y te resultará más difícil confiar en Dios. Es en estos momentos cuando debes recordar que tu verdadera fortaleza proviene de estar en sintonía con Dios, confiando en su poder y su guía. Cuando sientas que las dudas y el miedo te invaden, regresa a la palabra de Dios, busca su presencia en oración y confía en que Él tiene un plan perfecto para ti, incluso en medio de las dificultades. No permitas que el enemigo te robe las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti. Mantén tu fe firme, recuerda que Dios cuida de ti y que, en su tiempo, todo saldrá a la luz. Cuando una persona nace de nuevo en Cristo, confiesa sus pecados y renuncia a los caminos del pasado, el Espíritu Santo comienza a transformar su vida conforme a los mandamientos de Dios. Esta es la esencia del nuevo nacimiento: dejar atrás la vieja vida y caminar en santidad. Sin embargo, uno de los ataques más sutiles y peligrosos del enemigo es hacer que poco a poco regreses a esos viejos hábitos y comportamientos que una vez renunciaste. Si de repente te das cuenta de que estás cayendo nuevamente en viejos patrones de comportamiento, en relaciones equivocadas o en actividades que pensabas que habías dejado atrás, es una señal clara de que el diablo está atacando tu alma. El enemigo sabe que, al hacerte retroceder en tu camino espiritual, puede drenar tu fuerza y hacerte más vulnerable a sus embestidas. Este es un momento crítico, ya que el diablo se regocija al verte caer en lo que creías haber superado. Es importante recordar que esto no significa que todo esté perdido. Dios siempre está dispuesto a recibirte de nuevo, a restaurarte y a devolverte la fortaleza que habías perdido. Si estás aquí, es porque algo notas que tus viejos hábitos están resurgiendo. No te desesperes ni te hundas en la culpa. En lugar de eso, corre de nuevo al propiciatorio, al trono de la gracia de Dios. Jesús está siempre dispuesto a librarte y a darte una nueva oportunidad, no importa cuán profundo hayas caído. En Proverbios 24, versículo 16, se nos dice: porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Esto significa que aunque caigas en viejos caminos, siempre puedes volver a levantarte con la ayuda de Dios. No dejes que el enemigo te haga sentir que has fracasado definitivamente. El diablo busca debilitar tu fe y hacerte pensar que no puedes volver a Dios. Pero la verdad es que Dios está esperando con los brazos abiertos para restaurarte. Cada vez que te sientas tentado a regresar a esos antiguos hábitos, recuerda que el Espíritu Santo está en ti para fortalecerte. No permitas que el enemigo robe la nueva vida que Dios ha comenzado en ti. Vuelve a Dios en oración, refuerza tu fe a través de la palabra y permanece firme en la confianza de que Él te ha llamado a una vida nueva y transformada. Cuando la vida de Cristo te llena, encuentras un inmenso gozo en la comunión con otros creyentes.
Asistir a estudios bíblicos, participar en reuniones de oración y estar en contacto con aquellos que comparten tu fe se convierte en una prioridad en tu corazón. No lo haces por obligación, sino porque tu espíritu anhela estar en comunión con Dios y con los hermanos en la fe. Esto es una señal clara de que estás vivo espiritualmente, ya que el Espíritu Santo te impulsa a buscar esa conexión. Sin embargo, cuando comienzas a sentir que te cuesta asistir a reuniones o estudios bíblicos, cuando prefieres evitar a tus hermanos en la fe o a tus líderes espirituales, es una señal de que el enemigo está atacando tu alma. El diablo sabe que cuanto más te alejes de las personas que te acercan a Dios, más vulnerable te vuelves a sus mentiras y engaños. Él busca aislarte para debilitar tu relación con el Señor, porque entiende que en la soledad es más fácil atacarte. El impulso de distanciarte de tus conexiones espirituales no es una simple distracción, es un ataque directo a tu vida espiritual. El enemigo quiere que creas que estás mejor solo, que no necesitas la compañía de otros creyentes. Pero nada podría estar más lejos de la verdad. Como dice el dicho, hay seguridad en los números, y lo mismo sucede en la vida cristiana. Hay seguridad dentro del redil de Dios, mientras que vagar solo te deja expuesto. Si notas que estás siendo tentado a alejarte de tus relaciones piadosas, si algo o alguien te está alejando de la comunión con tus hermanos en la fe, es hora de estar alerta. Vuelve a casa, vuelve a tus raíces espirituales, a las personas que te guían hacia Dios, y no permitas que el enemigo te robe esa conexión tan vital para tu crecimiento y tu fe. En Hebreos 10, versículo 25, se nos exhorta a no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, porque el fortalecimiento de la comunidad en Cristo es esencial para mantenernos firmes en nuestra fe. Cada uno de nosotros está en este mundo con un propósito específico, un llamado divino que Dios ha plantado en nuestro corazón. Cuando entregamos nuestra vida a Cristo, ese propósito comienza a revelarse de manera clara y el Espíritu Santo nos da la fuerza y la dirección necesarias para cumplirlo. Sin embargo, es en ese momento cuando nos alineamos con el plan de Dios que el enemigo intensifica sus ataques. El diablo sabe que si continúas en el camino de tu llamado, te convertirás en una herramienta poderosa en las manos de Dios. Es por eso que hará todo lo posible para ponerte obstáculos, para que dudes, para que tropieces. Puede comenzar con pequeñas tentaciones o pecados que intentan alejarte de tu propósito. Si Dios te ha llamado a predicar, por ejemplo, el enemigo tratará de exponerte a situaciones que te hagan sentir indigno o que te distraigan de tu misión. Esto es lo que el enemigo busca: minar tu confianza, sembrar miedo y duda en tu corazón. El enemigo también puede usar las dificultades materiales como un arma para obstaculizar tu progreso. Las luchas financieras, las dificultades personales o la falta de recursos pueden parecer barreras insuperables que retrasan el cumplimiento de tu destino. Si eres pastor, por ejemplo, puede que veas cómo las almas que anhelas guiar no llegan a tu ministerio. O quizás enfrentes obstáculos tan abrumadores que sientas que tu trabajo no está dando frutos. Pero aquí está la verdad. El diablo no tiene el poder de detener el propósito que Dios tiene para ti, a menos que tú se lo permitas. Las dificultades, los desafíos, incluso las luchas internas que enfrentas, no son el fin de tu llamado, sino pruebas que pueden fortalecer tu fe y tu determinación. En lugar de rendirte, es en estos momentos que debes volver a Dios con más fuerza. Ora fervientemente, clama por liberación y recuerda que el Espíritu Santo está de tu lado, dándote el respaldo y la fortaleza para continuar. En 1 Corintios 15, versículo 58, la palabra de Dios nos dice: Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Esta es la promesa. Lo que haces en el nombre de Dios tiene un impacto eterno. Aunque el enemigo quiera hacerte caer, no te rindas. Vuelve a Dios, ora sin cesar y confía en que Él te guiará hasta que cumplas el propósito para el que fuiste creado. La lucha es real, pero no estás solo. Dios ve cada uno de tus esfuerzos y te dará la victoria si te mantienes firme en Él. Dios, a lo largo de las Escrituras, ha utilizado sueños y visiones para comunicarse con su pueblo. A través de ellos, Él revela su paz, guía para el futuro
y victorias sobre los desafíos que enfrentamos. Los sueños divinos están llenos de consuelo, claridad y esperanza. Sin embargo, cuando los sueños o visiones son oscuros, terroríficos o inmorales, es una señal clara de que el enemigo está lanzando un ataque espiritual a tu alma. El propósito del diablo al usar sueños impíos es sembrar miedo en tu corazón. Sabe que el miedo paraliza, debilita la fe y aleja a los creyentes de la paz y protección que solo Jesús puede ofrecer. El enemigo intenta introducir pensamientos de caos, desesperación o incluso tentaciones a través de estos sueños, buscando apartarte de la luz de Cristo y sumirte en la oscuridad. Es importante recordar que Dios no envía sueños que generen temor o que te lleven a pensamientos impuros o destructivos. Si experimentas sueños repetidos de desastres, apariciones malignas o situaciones inmorales, es probable que el diablo esté atacando tu mente y tu espíritu. Su intención es apartarte de la comunión con Dios y lanzarte hacia la confusión y el miedo. En estos momentos, solo el poder de Dios puede romper el ciclo y liberarte de las ataduras del enemigo. Si notas que estos sueños o visiones se presentan en tu vida, no debes ignorarlos ni ceder ante el temor. Al contrario, es fundamental que recurras a la oración ferviente y busques la presencia de Dios para que te fortalezca y proteja. En 2 de Timoteo, versículo 1 al 7, se nos recuerda: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Para liberarte de estos ataques, comienza por entregar tus sueños y pensamientos a Dios cada noche antes de dormir. Ora pidiendo su protección sobre tu mente y espíritu, y confía en que Él te cubrirá con su paz. Recita las promesas de la Escritura que hablan del poder de Dios sobre todo mal, y afirma en tu corazón que no tienes por qué temer. Al fortalecer tu vida espiritual y rechazar el miedo, te liberas de la influencia del enemigo y te alineas nuevamente bajo la protección de Jesús. El diablo puede intentar usar los sueños para meterse en tu mente, pero recuerda que su poder es limitado. Cuando te aferras a Dios y confías en su guía, Él te guardará y te llevará a la victoria. ¿Cómo ser libre del ataque del enemigo? Para alcanzar la verdadera libertad espiritual, es necesario comprender que este es un proceso profundo y continuo, que comienza con un paso esencial: recordar a tu Creador y volver a Él con todo tu corazón. Cuando el enemigo nos ataca, una de sus estrategias más poderosas es separarnos de Dios, haciéndonos sentir indignos, aislados y confundidos. Es en esos momentos, cuando más vulnerable nos sentimos, que el diablo busca aprovecharse para sembrar más dudas y miedo. Pero justamente, este es el momento clave en el que debemos resistir, humillarnos ante Dios y regresar a Él con fe y humildad. La clave está en no cerrar tu corazón. Cuando estamos bajo ataque, muchas veces caemos en la tentación de alejarnos de Dios, de tratar de resolver las cosas por nuestra cuenta o buscar soluciones en las personas y cosas del mundo. Pero el único que realmente puede liberarnos y darnos la victoria es Dios. Él nos ha dado a Jesús, cuyo nombre está por encima de todo poder del enemigo. Como dice Filipenses 2, versículo 9 al 11, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En el nombre de Jesús, todas las fuerzas malignas deben retroceder, porque no hay poder más grande que el poder de Dios. Es fundamental que cuando te encuentres en medio de un ataque espiritual, recuerdes quién es tu verdadera roca: Jesús, quien nunca te fallará, incluso si has tropezado o caído en viejos hábitos. Muchas veces, el enemigo quiere que te sientas avergonzado, que creas que no eres digno de regresar a Dios. Pero Jesús te ama tal como eres y está dispuesto a liberarte de cualquier opresión, sin importar cuán lejos creas que hayas caído. Nunca es tarde para volver a Él, y Él no se avergüenza de ti. De hecho, te está esperando con los brazos abiertos para liberarte y restaurarte. Otro aspecto crucial para encontrar la libertad espiritual es permanecer cerca de la iglesia y de la comunidad de fe. El diablo a menudo intenta separarnos de aquellos que pueden ayudarnos, haciendo que nos aislemos
y nos alejemos de la comunión con otros creyentes. Pero la Iglesia, el cuerpo de Cristo, es una fuente de fortaleza, aliento y apoyo. La Biblia dice en Hebreos 10, versículo 25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Esto significa que no debes permitir que el enemigo te separe de la Iglesia, porque en ella encontrarás oraciones, consuelo y guía en medio de tus batallas espirituales. Rodearte de amigos piadosos también es fundamental en tu proceso de liberación. Tener personas que te guíen en el camino correcto, que te alienten y oren por ti, puede hacer una gran diferencia cuando sientes que no puedes continuar solo. Estos amigos, que también caminan con Dios, te recordarán la verdad del Evangelio y te ayudarán a permanecer firme, incluso cuando sientas que tus fuerzas flaquean. Finalmente, someterte a una autoridad espiritual es otro paso vital en este proceso. Tener a un pastor, mentor o líder espiritual que te supervise y te guíe, te dará una base sólida para enfrentar los ataques del enemigo. Proverbios 11, versículo 14 dice, donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Este versículo nos recuerda la importancia de estar bajo la guía de alguien que pueda orientarnos espiritualmente, alguien que con sabiduría y discernimiento nos ayude a mantenernos en el camino correcto. La oración fortalece y aumenta la llenura del Espíritu Santo en ti. Ahora es el momento de orar. Padre Celestial, bendigo tu nombre por la gracia que me has concedido de ser partícipe de tu palabra. Has abierto mis ojos a las señales de ataques espirituales y me has revelado cómo enfrentar al enemigo. A partir de ahora, el diablo no tendrá poder sobre mí, porque soy libre para siempre de sus flechas mortales. Sin embargo, reconozco que no puedo hacer esto con mis propias fuerzas. Me apoyo en el poder que has establecido en Jesús. Señor, muéstrame tu misericordia. Confieso que me he desviado de tus mandamientos y por eso el diablo ha podido tener control legal sobre mi alma. Por favor, perdóname y líbrame de las garras del enemigo. Renueva tu espíritu dentro de mí y permíteme experimentar la verdadera libertad nuevamente. Enséñame, Señor, a domar mis deseos, porque sé que es a través de ellos que el diablo me atrae a su red. No quiero que esto suceda más. Ayúdame a controlar mis impulsos y a buscar tu rostro antes de tomar cualquier decisión. Que mi cuerpo esté sometido a tu voluntad. Ayúdame a estudiar más tu palabra, pues es así como me equipo con la armadura de Dios y evito volver a ser vulnerable a las trampas del enemigo. Confío mis sueños y visiones en tus manos, que el enemigo no inyecte más apariciones ni escenas profanas en ellos. Purifica mi mente y renueva mis visiones y sueños, para que crucifiques todos mis viejos hábitos y estilos de vida. Señor, ayúdame a no alejarme nunca de mi divina cobertura. No quiero luchar más contra tu llamado para mi vida. Elijo no preocuparme y confiar en ti en todo. Tú me has elegido, y estoy seguro de que te glorificarás en mi vida. Si hay algún resquicio en mi vida que no puedo ver, por favor, divinamente bloquea esos agujeros. Hazme un terror para el enemigo, que mi vida de oración nunca pierda comunión contigo. El fuego del Espíritu Santo no debe apagarse en mi espíritu. Gracias, Jesús, por responder a mis oraciones. En el nombre de Jesús he orado. Amén. Si este video ha impactado tu vida, te invito a darle un me gusta. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal para recibir más mensajes que transformarán tu vida a través de la palabra del Señor. Nos vemos en el próximo video.